Hola, ¿qué tal, navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver cómo restaurar la madera exterior de teco similar, lijando y barnizándola. Además, vamos a reparar enmasillando y pintando unos cuantos arañazos y golpes en la fibra del barco. Veréis qué fácil es con algunos trucos que os voy a contar a lo largo del vídeo. Así que quedaos hasta el final. Gracias a Pinturas Proa por patrocinar este vídeo. Estoy deseando empezar el trabajo, así que venga, vamos al lío. Como podéis observar, la madera no tiene muy buen aspecto. El antiguo barniz ha saltado por no resistir el agua salada. Fijaos cómo salta cuando lo toco. Este era un barniz resistente al sol, pero no caí en la cuenta cuando lo compré que también fuera resistente al agua salada. O sea, un barniz marino. ¿Veis cómo está? Pues no os preocupéis que la vamos a dejar nueva. Voy a lijar con grano de 40 para eliminar completamente el antiguo barniz. No, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hello. Yeah, we'll be going all night. Hay que darse prisa en acabar. El sol empieza a abrasar. Tenemos que cambiar la lija cuando notemos que le cuesta eliminar la antigua pintura. Aunque al tacto parezca que aún puede desbastar, en realidad no lo hace. Y nos costará mucho seguir avanzando. Así que lija nueva y pa'lante. Ya tenemos toda la madera lijada, menudo cambio ha dado. Ahora vamos a limpiar con agua la cubierta para eliminar el polvo y la suciedad que hemos producido al lijar. Qué bonita queda la madera mojada. Como sabéis, llevo tiempo usando las pinturas Proa en mis bricos. Podéis verlo en mis vídeos anteriores y en mi blog. Hace más de 2 años que las recomiendo. Así que estoy encantado que me hayan contactado y colaboren con mi canal de YouTube. Bueno, pues aquí tenemos lo que vamos a usar. Vamos primero a usar el barniz y después imprimación epóxica y pintura de poliuretano de 2 componentes. Ya tenemos todo preparado y vamos a aplicar el barniz. La brocha es importante que tengáis una brocha que no sea mala, quiero decir. No tiene por qué ser una brocha cara, esta es de una tienda de pintura, barata pero de una tienda de pintura. No sois brochas muy malas porque luego sueltan muchos pelos y tardáis en hacer el trabajo el doble. Un buen truco que me ha costado tiempo aprender es que no mojamos directamente la brocha en la lata de pintura. Lo que hacemos es que volcamos un poquito de la pintura en algún recipiente. En este caso una botella de agua cortada, que es lo que habitualmente uso. Pero bueno, como estamos grabando un vídeo, vamos a usar un básico más profesional. El barniz lo aplicamos con suavidad y se extiende con mucha facilidad. Y así, despacito y con buena letra, pintamos toda la madera del barco. Quiero comentar una cosa, ahora que lo recuerdo. Me ha mandado YouTube un correo electrónico diciéndome que hay uno por ahí que viene al canal, que le gustan los vídeos, que los ve todos, pero que no se suscribe. Y a ese le digo, hombre, suscríbete al canal y dale a la campanita.
voy a contar un truco que me enseñaron hace tiempo. Y es que para que el barnizado quede perfecto, quede efecto cristal, hay que dar una lijadita muy fina entre las capas de barniz. En este caso, me recomendaron que fuera el grano de la lija de alrededor de 300, da igual el formato, sea folio, sea redonda, eso da igual. Pero que la lija sea finita, 280, 300, 320, por ahí. Entonces, entre capa de barniz y capa de barniz se da una pequeña lijada, se limpia y se vuelve a barnizar. Y conseguimos ese efecto cristal tan bonito que se ve no solamente en los barcos, en los muebles y en otro tipo de sitios. Os voy a mostrar cómo lo hago, vamos. Simplemente se trata de lijar la madera de forma muy suave, usando solamente el peso de nuestra mano. No hay que apretar en absoluto. Simplemente se trata de una pasadita muy suave. ¿Veis? Limpiamos el polvo con un trapo y aplicamos otra capa de barniz. Personalmente me gusta aplicar 3 capas de barniz a lo largo de todo el proceso. El resultado final lo veremos dentro de un ratito. Os va a gustar. Mirad, esta es la reparación que vamos a hacer. No sé si se aprecia bien o no, pero como veis, pues hay un buen golpe aquí en la fibra de cuando he sacado el motor, pero eso ya será, lo veréis en otro vídeo, lo que he hecho. Pero bueno, básicamente eso, que vamos a arreglar esta parte de fibra, lo vamos a enmasillar y lo vamos a dejar como nuevo. Y aquí tenemos otro golpecillo también, algún arañazo que también vamos a solucionar, en fin, este tipo de cosas. Es uno de los escalones de antes de entrar a la cabina y bueno, vamos a arreglarlo, que le hemos dado ahí un golpe y que a veces es inevitable, con las reparaciones de golpes, arañazos, etcétera, pero veréis que fácil es arreglarlo. Así que vamos al lío. Lo que necesitamos es muy poca masilla, masilla epoxi de 2 componentes, la que yo voy a usar en este caso. Si fuera un agujero más grande, tuviéramos que poner fibra, usaríamos una masilla de fibra, que ya lleva fibra de vidrio, pero este no es el caso. Este lo único que vamos a hacer es usar masilla de 2 componentes, como veis, una chispa, lo que necesitamos. En realidad es muy poco, pero bueno, hay que mezclarlo y ya está. Simplemente se mezclan los 2 componentes, los vamos ligando. Lo podemos hacer en un cartón, como en mi caso, en una tabla, donde queráis, da igual. Lo importante es que la superficie donde lo hagamos esté limpia. Hasta que estén bien mezclados y listo. Y lo aplicamos, ¿vale? La superficie donde vayamos a aplicar la masilla debemos lijarla un poco y limpiarla con acetona o disolvente, con el propósito de que el producto se adhiera perfectamente. Muy bien, no os preocupéis porque quede más abultado o no quede fino, esto simplemente ahora es un relleno. Cuando seque, que será mañana, le daremos, bueno, en realidad será el fin de semana que viene, pero bueno, cuando seque, que será el próximo día, le daremos una pequeña lijada, lo igualaremos todo y lijaremos un poquito todo porque ya vamos a pintar el paño entero, no vamos a dejar esta chispica aquí, ¿no? Ya habrá que pintarlo todo. Y así veis cómo se usa la pintura de 2 componentes con la imprimación. Una vez seca la masilla la lijamos, en este caso con lija de 120. Lo hacemos a mano porque es muy poca cosa y porque queremos un control total sobre la lija y la superficie. Seguramente en la imagen no se puede apreciar, pero al tacto la superficie está perfecta. Tenemos encintado el escalón y vamos a pintar toda esta parte. La superficie está lijada y limpia. Esta parte es donde está el antideslizante y no la vamos a pintar. Pues ya tenemos la superficie preparada y lo que vamos a hacer ahora es mezclar la imprimación de 2 componentes, que es muy fácil, veréis. Para eso se usa este tipo de vasos. Te los compréis donde queráis, son súper baratos. Esto no sé si vale 30 céntimos así el vaso. Y tenemos para un montón de veces. Entonces, básicamente lo que nos dicen los vasos estos es la proporción de mezcla que tiene que tener la pintura con el catalizador. Esta es la pintura, en este caso es la imprimación, pero la pintura de poliuretano es exactamente igual. Y esto es el catalizador, es lo que hace que la pintura seque y quede súper fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, estos vasos nos dicen, por ejemplo, no sé si lo veréis por aquí, pero nos dice la dosis de mezcla aquí, el 1+2. Pues imaginaos, 100 mililitros, no sé si se ve con detalle. Pero bueno, aquí tenemos 100 mililitros, nos dice el vasito que para 2+1 de mezcla, 2 partes de pintura y una parte de catalizador. Si quisiéramos 100 mililitros, hasta aquí, hasta la letra A, sería llenarlo de pintura
y de la A a la B sería llenarlo de catalizador, ¿vale? Es fácil, luego lo mezclamos y listo. En el caso de esta imprimación de proa, es 4 partes por una. Cada kilo de pintura lleva 250 gramos de catalizador. ¿Qué quiere decir eso? Que es 4 más 1. Lo especifica, por aquí lo especifica el fabricante. Cada fabricante tiene su dosis de mezcla. Y en este caso, que no sé si lo estáis viendo bien o no, es 4 más 1. Y como vamos a hacer poquita cantidad, en vez de, pues se puede hacer 150, 100, 50 mililitros, en fin, hay vasos más grandes, depende de la superficie. En este caso, como va a ser nada más que una pequeña reparación, vamos a hacer muy poquito, que va a ser 100 mililitros. Que creo que nos va a sobrar, pero bueno. Entonces son hasta la A, que sería 4 partes de pintura, y de la A a la B sería una parte de catalizador. 4 más 1, ¿veis? Y aquí sería con 50, etcétera. Así que vamos a mezclarlo, veréis que es fácil. Just wasting time, but I don't wanna let it go. I don't wanna let it go. And I know that I might not be fine, but I will never let it go. No, I will never let it go. Es importante que lo mezclemos muy bien. Este es el rodillo que vamos a usar. Este mango ha pintado conmigo el barco entero. También usaremos una brocha para los rincones donde no podamos llegar con el rodillo. La brocha, el vaso medidor y la cubeta escurridora los limpiaremos con disolvente cuando terminemos y los podemos usar muchas veces. El rodillo no es reutilizable. Vamos extendiendo la pintura con el rodillo suavemente, sin apretarlo. Donde no entra el rodillo usaremos la brocha, así veréis que bien se autonivela esta pintura. Ya tenemos seca la imprimación. Aquí, como hace mucho calor, seca bastante rápido. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar la pintura de poliuretano de 2 componentes. En este caso el fabricante dice que se mezcle 1 más 6. Lo mismo que hemos hecho antes, 6 partes de pintura y una de catalizador. En este caso, en vez de hacer 100, vamos a hacer 50, porque 100 me ha sobrado bastante. Entonces, preferible hacer 2 veces que no tirar pintura, ¿verdad? Así que venga. A mí siempre me gusta aplicar una capa de imprimación y 2 capas de pintura. Con 2 capas de pintura el acabado siempre queda mucho mejor. Os voy a contar otro truco. Lo más importante a la hora de pintar es preparar la superficie. Que la superficie esté sin imperfecciones, que esté lijada, que esté limpia. Ese tipo de cosas son súper importantes. Y teniendo eso tenemos casi todo el trabajo hecho. Aquí tenéis el resultado final. No hay ninguna evidencia de golpes ni arañazos. Este desperfecto no lo hemos tapado porque está en la superficie antideslizante, por lo tanto es otro material. Pues ya estáis viendo, no hay ni rastro del golpe, de la rotura que vemos arriba, no queda ni rastro, ha quedado perfecto. Os voy a enseñar cómo ha quedado el barniz terminado. La verdad es que una pasada, brilla un montón, me encanta el resultado. I'm not broken, not broken, not broken.
Aquí apreciamos mejor el efecto espejo. Fijaos, nada que ver como estaba antes, ¿eh? Espero que este brico te sirva de ayuda. Si ha sido así, por favor, no olvides compartir el vídeo. Te recuerdo que aparte de YouTube puedes seguirme en otras redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok. Además puedes colaborar conmigo a través de PayPal. Cualquier aportación es importante y será bienvenida. Gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!